Capítulo 446. Hoy, finalmente es el día en que comienza el matrimonio entre la antigua Casa Real y la nueva Casa Imperial. Pam pam pam. La plaza de Marsella, un lugar que una vez fue azotado por la tormenta de sangre de la Revolución. Sin embargo, ahora, 20 años después de que comenzara la Revolución, se ha convertido en símbolo de paz y prosperidad. Un ejemplo claro es Etienne Clary, quien estuvo a punto de morir aquí, preparando alegremente la ceremonia de boda. De repente, el ayudante Bessieres preguntó a Lannes, comandante de la guardia, quien había entrado para una inspección de seguridad previa. Pero, ¿por qué exactamente es en Marsella y no en París? ¿Mariscal Lannes? Lannes se encogió de hombros. Bueno, escuché que esta vez el nuevo esposo de la princesa será nombrado duque de Parma, ¿verdad? ¿No será porque el territorio está cerca? En serio, el éxito es linaje y matrimonio. ¿Un ducado de una vez? No sea así. En los viejos tiempos habría sido príncipe heredero. Su excelencia no recibirá pronto un título también. Bueno, cuando su majestad me preguntó qué título quería, sin importar el rango del título le dije que quería Rivoli. Pero mostró reticencia. ¿Qué fue? ¿Dijo que se lo daría a Massena? De repente Lannes apretó el puño y expresó su resentimiento. No, Bessieres. Piénsalo un poco. Por supuesto que Massena también es excelente. No es la primera vez que cambia el curso de la guerra. Pero, Montenotte o Lodi podrían ser comprensibles. Rivoli es mío. Originalmente en la historia original, alrededor de este período Napoleón comienza a otorgar títulos nobiliarios a los mariscales. Por supuesto, eso fue algo que ocurrió en conexión con los varios intentos que Napoleón hacía para la sucesión hereditaria del trono. También contribuyó el matrimonio con la Casa Habsburgo en la historia original. Sin embargo, ahora es más bien otorgar apresuradamente cargos honoríficos contemporáneos debido a la repentina inestabilidad en la estructura sucesoria. Pero aquí surge un pequeño problema. Originalmente, los títulos que Napoleón otorgó a los mariscales o generales en su mayoría tomaron los nombres de lugares de victoria. Por ejemplo, Lannes obtuvo el ducado de Montebello, un lugar donde Lannes logró una victoria importante en la historia original. Sin embargo, debido a que Eugene desplegó un ataque relámpago tan rápido, Napoleón ni siquiera luchó en Montebello durante la campaña italiana. Por otro lado, en Rivoli, que decidió el destino de Italia, Lannes logró más méritos que Massena, así que surgió el problema del título ducal. Sin embargo, desde la perspectiva de Bessieres, la afirmación de Lannes es bastante egocéntrica. En mi opinión, en Rivoli su majestad el rey de España y su excelencia el mariscal Augereau también lograron méritos similares. Aún así, soy mejor que Massena. El rey de España ya se hizo rey. O que reciba adicionalmente algo como duque de El Cairo. Por casualidad, parece que se está considerando dar el ducado de Alejandría al mariscal Augereau. En el ministerio de la Casa Imperial. Dicen que al mariscal Marceau se le está considerando el ducado de Constantinopla. Lannes levantó las cejas ante esas palabras. Aunque sufrieron en tierras lejanas, ¿qué hay de tan grandioso? Además, Constantinopla ni siquiera es nuestro territorio. Supongo que quiere convertirla en colonia en el futuro. Su Majestad. ¿Acaso eso se puede hacer como uno quiere? ¿Quién es? ¿El ministro de la Casa Imperial que impulsa esto sin impedirlo? Bessieres respondió con una sonrisa extraña. Es Duroc. Originalmente en la historia original, Duroc se encarga de la Casa Imperial tan pronto como Napoleón asciende al trono. Verdaderamente asistió a Napoleón más de cerca que el comandante de la guardia. Posteriormente en la historia original, también protege a Napoleón con su muerte durante la gran expedición rusa. Pero debido a que Eugene usó frecuentemente a Duroc, Duroc más bien continuó ascendiendo como general de artillería. Pero ahora recién fue nombrado ministro de la Casa Imperial. ¿Qué? ¿Ese amigo Duroc no ascendió en el ejército? Sin Marmont, el puesto de comandante general de artillería le corresponde a ese amigo, ¿no? Dicen que después de que se fue el rey de España no tiene mucho interés en el ejército. Parece que su majestad el emperador Napoleón rechazó ir a Madrid. Enviaron a Junot, pero ¿por qué Duroc no puede ir? TSK. Por supuesto, esto es porque Lannes no comprende el corazón de Napoleón. Desde la perspectiva de Napoleón, el llamado Club Napoleón, es decir, los miembros que han estado juntos desde la juventud, prácticamente no están a su lado.
Así que no quiere enviar afuera incluso al último miembro, Durok. Besieres, quien no es allegado del emperador pero es perspicaz, en lugar de hablar más del tema, preguntó sobre otra curiosidad. Ahora que lo pienso, su excelencia el mariscal Augereau se queda fuera de esta condecoración. Lanes, que estaba probando la solidez del estrado con el pie, torció la cabeza. Aquí, golpea más con el martillo. ¿Augereau? No sé. Sus méritos son un poco ambiguos. ¿Eh? No, pero ha logrado victorias repetidas en las guerras hasta ahora. Austerlitz. Ciertamente, si no hubiera sido por Augereau no habríamos podido ganar. Pero, ¿compartiría su majestad la gloria de Austerlitz con alguien? Lanes bajó la voz mirando alrededor. En otras batallas, honestamente yo, Masena, y como usted dice su majestad el rey de España estamos adelante. Además, Marengo probablemente se lo darán a Desaix. El Desaix de la historia original muere en la batalla de Marengo. Sin embargo, ahora está vivo y logró méritos sorprendentes en Marengo junto con Eugene. Por lo tanto, la gloria de Marengo, donde Augereau también logró méritos, probablemente se le dará a Desaix. De hecho, en la historia original hay un problema similar, así que Augereau recibe el ducado de una batalla extraña llamada Castiglione. Besieres, que había estado hablando sobre el problema de títulos, la política de estabilización sucesoria de Napoleón, chasqueó los labios y dijo. De cualquier manera, con este matrimonio París estará tranquilo por un tiempo. Aún no lo entiendo bien. Porque cuando Borbón y Bonaparte se casan, ¿disminuye la controversia sobre sucesores? ¿Necesita entenderlo? ¿No lo sabe viendo la expresión del presidente de la Cámara Baja? Mirando a lo lejos al presidente de la Cámara Baja, Desmoulins, que estaba esperando sentado en los asientos VIP, Besieres torció la boca. ¿Una cara completamente pálida y rígida? Lanes miró hacia allá de reojo y chasqueó la lengua. Es un poco lamentable. Desmoulins no es una mala persona. Como contrarió a su majestad el emperador, no mantendrá esa posición por mucho tiempo. Pronto renunciará. Será afortunado si no es exiliado. Oh. De repente Lanes agitó la mano alegremente y gritó. Oye. Su majestad el rey. También se ve al novio. Espera. ¿Quién es ese de al lado? Por un momento, Lanes se sorprendió. Porque había alguien completamente inesperado. Por supuesto, pensándolo al revés, era un invitado demasiado natural. La novia siempre está más cansada justo antes de la boda. Pauline. Paola. Despierta. La nueva novia Pauline, Paola en nombre italiano, también es igual. Pauline, que había estado bajando la cabeza por un momento, parpadeó. Ve a Leticia frunciendo el ceño frente a ella. ¿Qué pasa, madre? ¿Por qué de repente así? Esta niña de verdad. ¿Cómo puede estar dormitando la novia? Afuera está tu tío con la misión especial de su santidad el Papa. ¿Estaba durmiendo? Ah. Hacia Pauline, que bostezó sin darse cuenta, Leticia la regañó. ¿Qué diablos hiciste anoche para tener los ojos tan rojos? Como alguien que no durmió ni un momento. De repente Pauline frunció el ceño sin darse cuenta. Porque la noche pasada no fue que pasara un tiempo dulce, sino que pasó una noche en vela. Bajando ligeramente la irritación que subía, Pauline respondió. HMPH, pasé un buen momento. Pero alguien entró a la sala de espera con cortinas y preguntó. Oh, ¿con quién habrá pasado tan buen momento? Pauline abrió mucho los ojos. Ve a una mujer que no pensó que vendría aquí, parada allí con sus damas de compañía. Quien se levantó apresuradamente fue Leticia. Dios mío, Marie, no. Su Majestad la Reina. Emperatriz madre, no me haga reverencias. No soy la nuera de su nieto. Más bien yo debería hacer reverencias. No, no puedo cometer tal descortesía con el monarca de una nación. ¿Cómo llegó hasta aquí? Oh. Leticia hizo escándalo y luego se rió. Escuché que estaba embarazada, y es verdad. Pronto dará a luz. María Teresa, o la reina María Teresa. Monarca de innumerables tierras incluyendo Castilla y Aragón, León y Granada, Nueva España. Ahora oficialmente es como el único símbolo de que innumerables naciones con cortes y autonomía eran una, la reina sostiene su vientre abultado. Hacia la reina que acaricia ese vientre, la nueva novia Pauline respondió con una sonrisa forzada. Felicidades.
no, felicidades, Su Majestad. Marie se acercó suavemente hacia Pauline y sonrió de vuelta. Gracias, Su Alteza la Princesa. Yo también debería felicitar, ¿verdad? Ya que se casa con mi hermano. Ahora somos cuñadas. ¿No me molestará demasiado? Ahora que lo pienso, mi suegra también vendrá pronto, ¿verdad? Anoche mi hermano dijo que durmió solo porque estaba borracho. Ante la punzada de Marie, Pauline respondió levantando la barbilla sin perturbarse. Sí. Pasé un buen momento esperando sola el matrimonio. Por supuesto, es común que la novia pase la noche en vela antes de la boda. Sin embargo, no hay muchas personas que digan que fue un buen momento. De repente, ignorando a la confundida Leticia y las damas de Pauline, Marie acercó su rostro a Pauline. Ya veo. Mi cuñada, tal vez porque nos convertimos en familia, hasta su fragancia me resulta familiar. Uso perfume parisino. Es producto de Lancé. Ya veo. Yo también lo uso a veces. Marie miró directamente a los ojos de Pauline desde muy cerca y abrió los labios. Hoy mi esposo también olía a ese perfume. Franois Lancé, el artesano que creó la empresa de perfumes que permanece hasta la era moderna de la historia original. En esta época, empezando por Napoleón y Josepine, el perfume de Lancé se puso de moda entre la gente de la casa imperial. Pero en realidad Eugene no usa este perfume. Por un momento, Leticia se rió y le dijo a Marie. Jo 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 jo. Tan pronto como llegó, ya se abrazó con Eugene, no, Su Majestad el Rey de España. Su Majestad. Llámelo solo Eugene, emperatriz madre. Como hace tiempo que no nos vemos, no sabe cuán cariñosamente se comporta. Desde pequeño, Eugene siempre fue muy considerado. Jo jo jo. Marie sonrió y miró de nuevo a Pauline. Te pido por favor que nos llevemos bien en el futuro. Cuñada. Pauline miró a Marie y respondió cubriendo su rostro endurecido con una sonrisa forzada. Sí. Iré a visitarla tan a menudo como sea posible, Su Majestad. Incluso si la pistola en el pecho de Marie la espera. Aún así, fue inevitable que Pauline sintiera que había perdido al ver el vientre abultado de Marie. El emperador no tiene mucho interés en lo que ocurre detrás del velo. Su Majestad el Emperador ha presentado una solución sorprendente. Felicitaciones. Cuando el emperador entró y Desmoulins se acercó, el emperador sonrió extrañamente. Desmoulins, no desconozco tus preocupaciones. Su Majestad, si las conoce, por favor no pisotee el espíritu de la gran revolución. Malentiendes mis intenciones. Más bien ascendí al trono para proteger la gran revolución. No se puede ver por el hecho de que mantengo el método de sucesión al trono a través de elecciones, no por sucesión hereditaria de sangre. El emperador pellizcó la mejilla de Desmoulins y dijo. También espero que no olvides que Roma finalmente estableció el imperio porque la república falló. Los ministros del gabinete, senadores de la Cámara de Nobles, y líderes de la Cámara Baja que observaban esa escena suspiraron aliviados. Porque se dieron cuenta de que el emperador había decidido perdonar a Desmoulins. De cualquier manera, aunque Napoleón se enoja con quienes lo contradicen, es indulgente con aquellos que pasaron tiempos difíciles juntos. Pero Desmoulins tampoco pudo evitar ese famoso pellizco de Napoleón. Recordando los días cuando Robespierre lo trataba como a un niño, Desmoulins sonrió amargamente. Entiendo. Este asunto será idea del virrey, no, Su Majestad el Rey de España, ¿verdad? ¿Dónde está? El emperador, Napoleón, miró a su orgulloso hijo adoptivo y frunció el ceño. De alguna manera su rostro está pálido, e incluso tiene vendas en la mano, parece enfermo. ¿Qué vergüenza es esta en tan feliz día festivo? ¿Qué hiciste anoche para tambalearte así? Vaya, incluso te lastimaste la mano. Ah, no es nada, Su Majestad. Solo no pude dormir. Vaya, muchacho débil. El sueño normalmente son 4 horas al día. Debes entrenar bien el cuerpo. Eugene se rió ligeramente y tomó sin querer a Duroc que estaba detrás de Napoleón. Duroc, como escuchaste, controla bien para que padre emperador duerma al menos 8 horas. Parece que Su Majestad el Rey es la prioridad. Bueno, entiendo. Ignorando a Eugene que de alguna manera parecía evadir algo, el emperador se dio vuelta sonriendo. Sin importar lo que el hijo adoptivo esté tramando con su hermana detrás del velo, el emperador no está interesado.
A menos que la esposa del hijo adoptivo dispare una pistola de repente en este lugar. Lo importante es si la intención del emperador se lleva a cabo. Bueno, entonces. Comencemos la boda. Cardenal Festch. Cuando el cardenal Festch se adelantó para presidir la boda, la orquesta comenzó a tocar. Tan, ta ta tan. Tan tan. El novio Louis Charles Bourbon estaba esperando a la novia Pauline Bonaparte. Napoleón llevó a la novia hacia Louis Charles en lugar del padre. Todos los que vieron esa escena lo sintieron. Ahora Bonaparte ya no es un noble rural corso que ascendió meteóricamente. En verdad, Bonaparte había tomado el antiguo esplendor y yugo de Borbón. Capítulo 447. Diciembre de 1808, Londres aún bulle. Compren periódicos. Periódicos. La princesa francesa famosa por ser libertina se casó con el príncipe de la antigua Casa Real. Los gritos de los vendedores de periódicos que recorren las calles también son ruidosos. Aunque son asuntos de otro país, las noticias de Francia son de alguna manera uno de los temas de interés para los ciudadanos londinenses. Especialmente, aunque menos que en la historia original, los escándalos de la princesa Pauline de Napoleón, quien es conocida por ser libertina, siempre encendían a los ciudadanos londinenses. Originalmente en la historia original, las noticias de que Pauline había cometido incesto con Napoleón aparecían frecuentemente en los diarios. Por supuesto, el amor por los chismes de los británicos no terminaba ahí, también se mencionaban los escándalos de Hortense y Napoleón, y los de Estepania y Napoleón. Si Napoleón hubiera visitado frecuentemente a Marie Antoinette, también habría aparecido en los periódicos. En una esquina del periódico había dibujada una imagen obscena de Pauline, haciendo que los ciudadanos londinenses compraran periódicos aún más entusiastamente. Observando esa escena, un hombre que acababa de llegar de Francia bebía café y se reía. ¿No es sorprendente? El favorito de la Gran Revolución recibió al príncipe de la antigua Casa Real como esposo de su hermana. ¿Hasta tú lo llamas Gran Revolución? Debes tener un resentimiento profundo por haber perdido tus tierras. Maestro espía Auvergne. No bromé. El maestro es usted. Señor Wickham. Auvergne, máximo responsable británico para asuntos franceses, brilló con los ojos. Además, yo de todas formas no soy francés sino británico. Aunque anhelo recibir tierras, no necesito comportarme como un noble francés, ¿verdad? De hecho, aunque reclama el ducado de Bouillon, Auvergne es británicamente británico. Solo que un ancestro lejano se separó de la casa ducal de Bouillon, y la casa ducal de Bouillon casualmente se extinguió. Llegó hasta aquí tratando de apoderarse de los enormes bienes que se habían generado. Mirando fijamente a su subordinado materialista pero capaz, Wickham golpeó su taza de café. ¿Qué dijo Babeuf? No es un hombre que se rendirá. En esta situación, apenas logré disuadirlo de preparar terrorismo de nuevo. Por supuesto, si pudiera volar completamente a Bonaparte, Borbón, e incluso toda la familia Beauharnais, yo también estaría de acuerdo. Eso es difícil. Además, especialmente Eugène Preuschitz se da cuenta muy rápido de situaciones peligrosas. Como un mago. De hecho, no es que no se hayan intentado ataques terroristas contra Eugène. Sin embargo, incluso después de convertirse en rey de España, Eugène notaba y evitaba el peligro como un fantasma. Por supuesto, es gracias a las letras de plata, pero Wickham no puede saber tanto. Entonces Auvergne dijo con expresión seria. No tenemos más remedio que seguir las palabras de Sieyès. Señor Wickham. Wickham frunció el ceño. De hecho, el primer ministro Pitt dijo algo similar. Entonces debemos proceder inmediatamente. Pero esa es una conspiración de nivel que solo el actual puede ejecutar. Es imposible desde la posición de exfuncionario. Entonces Auvergne preguntó con cara ansiosa. Entonces, ¿cuándo regresará su excelencia al primer ministro? Debemos sacar inmediatamente al traidor. De hecho, por muy alta que sea la influencia, los exfuncionarios tienen límites. Primero, desde Wickham es difícil moverse libremente sin el permiso del primer ministro. Por eso, solo cuando Pitt se convierta en primer ministro actual, podrá finalmente desplegar operaciones antifrancesas en serio. Wickham asintió. Esa es la razón por la que te llamé a Londres. Señor Auvergne. Si fuera París no sabría, pero ¿qué puedo hacer en Londres?
No podemos hacer nada con el títere Addington o el poderoso Fox. Pero el regente es diferente, ¿verdad? Hacia el sorprendido Auvergne, Wickham dijo en voz baja. Expone a la amante del regente el príncipe Jorge, María Fitzherbert, como espía. En ese periódico, Morning Post. Mirando el periódico lleno de ilustraciones sensacionalistas, Auvergne tragó saliva. Eso no es verdad. Pero otra amante del príncipe, Grace Elliot, sí es espía. No, esa mujer es espía de nuestro lado. HMM. El príncipe Jorge tuvo más de 10 amantes que quedaron en la historia. Por supuesto, como es típico del romance de la alta sociedad británica de esta época, estos amantes no guardan ninguna castidad. No se quedaron solo como amantes del príncipe Jorge, sino que disfrutaron de otros romances con innumerables otros de la alta sociedad. Una de ellas, Grace Elliot, cruzó a Francia durante el período revolucionario, se convirtió en amante del duque de Orleans y luego actuó como espía británica. Por otro lado, María Fitzherbert es un tipo de mujer completamente diferente. Además, la señora Fitzherbert no es una simple amante. Aunque no fue reconocido, ¿no están prácticamente casados? Si el rey y el parlamento lo hubieran reconocido, ahora la princesa consorte debería ser María Fitzherbert. Sin embargo, María Fitzherbert no solo no es de la realeza, sino que es católica. Desde la antigua Revolución Gloriosa, la Casa Real Británica está controlada por la ley de sucesión que excluye a los católicos. Por eso el matrimonio secreto que Jorge contrajo con su amante Fitzherbert fue invalidado. Sin embargo, también es cierto que fue una relación tan entrañable que celebraron una ceremonia de matrimonio secreto. Wickham respondió con actitud fría de todas llenas. Eso ya fue determinado como matrimonio nulo. La señora Fitzherbert es católica. Según la ley de sucesión, los católicos no pueden convertirse en reina. ¿Y por eso la acusas de espía? ¿Quién dijo que la exiliemos como traidora? Solo necesitamos acudir a una persona. De repente Wickham se levantó de su asiento y dijo fríamente. El regente. De hecho, lo que le pase a ese príncipe libertino no es asunto de Wickham. La residencia del rey británico, el palacio de Buckingham, se llenó de gritos. Esto no es verdad. El representante del rey, el regente príncipe Jorge, saltaba con los ojos inyectados de sangre. Sin embargo, el primer ministro Addington y el ministro de Relaciones Exteriores Fox, que veían esa escena, solo se miraban entre sí. Porque era una respuesta que nadie creería. De repente Addington suspiró y dijo. Su Alteza, las circunstancias son demasiado claras. Es absurdo. ¿Por qué diablos María conspiraría con Francia? No es católica. Además, también fue abandonada por Su Alteza. En ese momento el príncipe Jorge abrió mucho los ojos. Nos separamos porque la Casa Real no lo reconoció, no tuvimos más remedio. María no puede traicionarme. Es la madre de mis hijos. Pero hay demasiados periódicos esparcidos bajo los pies del príncipe Jorge. La amante del regente Fitzherbert. Sospecha de apoyo financiero al monstruo francés Napoleón. El escándalo de la Casa Real Británica, ¿hasta dónde se extenderá? Fitzherbert, noticias de que su nuevo amante es francés. Esta crisis de espías es responsabilidad del regente. Fox, que había estado mirando los periódicos, chasqueó los labios y dijo. Su Alteza, no hay más remedio que castigar severamente. Solo así podrá escapar de este peligro. El príncipe Jorge tembló y gritó. Todos, váyanse. Ahora mismo. Al final, tanto Addington como Fox tuvieron que salir sin poder persuadir al príncipe. Sin embargo, expulsar al primer ministro y al ministro de Relaciones Exteriores no resuelve el problema. Primero, todo Londres está bullendo con este escándalo ahora. El príncipe caminaba en círculos por el salón del palacio de Buckingham temblando. ¿Cómo pueden creer algo tan absurdo? ¿Addington y Fox no tienen sentimientos humanos? No, Fox, este tipo, desde el principio. Entonces llegó una respuesta muy calmada. También fue amante de María Fitzherbert. Su Alteza el regente. El príncipe Jorge giró bruscamente la cabeza. Allí estaba Pitt con rostro pálido. Recordando el desagradable recuerdo de cuando se opuso a su regencia antes, el príncipe frunció el ceño. No recuerdo haberte llamado. Señor Pitt. Pensé que me necesitaría. Casualmente, Su Majestad la Reina también me llamó. Ja.
No sé en qué confía mi madre en alguien tan despiadado como tú. Alguien que puede sacrificar incluso al rey si es necesario. Entonces Pete dijo con actitud serena. Todas mis acciones son por el interés nacional y la Casa Real. Además, yo puedo salvar también a María Fitzherbert. El príncipe no cree en las palabras sobre el interés nacional. También considera las palabras sobre lealtad a la Casa Real como tonterías. Sin embargo, los ojos del príncipe brillaron ante las palabras de que podía salvar a Fitzherbert. ¿Cómo? Eso no es algo muy difícil. Se cubre un incidente con otro incidente. Hay que crear un responsable. Mira este periódico. Me están poniendo como responsable. Hacia el príncipe que recogía y agitaba el periódico caído bajo sus pies, Pete respondió calmadamente. No es así. Los asuntos de Estado los maneja el primer ministro. Su Majestad el Rey solo toma la decisión final. El príncipe parpadeó y se detuvo. La insinuación de Pete es clara. Toda la responsabilidad no está en el rey ni en el regente al final. Está en el actual primer ministro Addington. Efectivamente, así es. Entonces el nuevo primer ministro. Si Su Alteza el Regente lo permite, estoy preparado para caminar gustosamente por el sendero de las dificultades. Hablas bien. TSK. El príncipe Jorge, que chasqueó la lengua, miró a Pete y dijo. De nuevo, encárgate de Whitehall. Pete. Pete inclinó respetuosamente la cabeza. El Palacio de Westminster, la Cámara de los Comunes está alborotada. Por orden de Su Majestad el Rey, se destituye al actual primer ministro Addington y se nombra a William Pitt como nuevo primer ministro. Granville golpeó fuertemente el mazo como presidente interino. De hecho, hasta principios del siglo XX en la historia original, no es la elección de la Cámara de los Comunes lo que decide al primer ministro. Es la confianza del rey la medida que decide al primer ministro. Solo que de todas formas, si no se ocupa la mayoría de escaños no se aprueban las leyes, así que inevitablemente el líder del partido mayoritario principalmente se convertía en primer ministro. Pero cuando el regente sale y toma esta decisión, la mayoría parlamentaria también tiene que dividirse. ¿Cómo? Esto es traición. Jorge nos traicionó. Permítanos ver a Su Majestad el Rey. Esto es imposible. Oigan. Es orden real. Mientras los diputados gritaban enredándose entre sí, Granville anunció solemnemente. La prerrogativa de decidir al primer ministro depende solo de Su Majestad el Rey, y actualmente de la autoridad del regente que lo representa. ¿O acaso van a cometer traición? Addington solo pudo bajar profundamente la cabeza, sin poder decir nada. Desde el principio, Addington, quien era un traidor de la facción Pitt, tiene pocos diputados que lo sigan. Entonces, ¿qué hay de Fox? Fox, que ya había perdido la voluntad de lucha y estaba saliendo de Westminster, se encontró con alguien. Pete. Pete, que venía caminando tambaleándose con bastón, asintió cortésmente. Señor Fox. Ha pasado tiempo. ¿De nuevo, planeas hacer guerra con Francia? Es obvio. El interés nacional británico solo se puede lograr derrotando a Francia. Fox miró fijamente a Pete y gritó. La guerra. Solo traerá la ruina de Gran Bretaña. No lo sabes después de tanto luchar. De hecho, si Fox quisiera, podría reunir a la mayoría parlamentaria y crear un gran alboroto. Sin embargo, en la situación donde Gran Bretaña está compitiendo con Francia, tal gran confusión solo arruinaría el país. ¿Pero no llevará el método de Pitt a la caída de Gran Bretaña? Sin embargo, hacia Fox, Pitt solo respondió tranquilamente. Puede ser. Pero, de todas formas, si no vencemos a Francia, tampoco hay futuro para Gran Bretaña. Señor Fox. Enero de 1809. El ex primer ministro Pitt se convirtió nuevamente en primer ministro de Gran Bretaña. Fue su tercer nombramiento como primer ministro en la vida. Capítulo 448. No hay nadie antes que haya ascendido a primer ministro por tercera vez, y en la historia original posterior solo estará Gladstone. Verdaderamente ha logrado un logro sin precedentes, Su Excelencia el primer ministro. Obtener poder no es un logro. El poder es solo un medio. Entonces, ¿qué logro desea? El primer ministro Pitt, que regresó nuevamente a la residencia del primer Lord de Tesoro en el 10 de Downing Street, respondió brevemente. Naturalmente, derrocar al imperio francés.
A Napoleón y Eugene. Wickham, jefe de la Alien Office que recibió a Pitt en la residencia del primer ministro después de mucho tiempo, levantó las cejas. Por supuesto, Wickham también sabe que Pitt ha gritado anti-revolución, anti-Francia, anti-Napoleón desde antes. De hecho, no todos los británicos tienen esta actitud. Siempre hay quienes quieren llevarse bien con el país vecino en cualquier época y cualquier país. Sin embargo, Pitt mantiene la creencia de que Gran Bretaña vive solo si Francia se arruina. Mirando la historia original posterior, la mitad es correcta y la mitad incorrecta. Aunque la hegemonía francesa se desplomó y se abrió la era dorada británica, también cuando Francia colapsó completamente, Gran Bretaña también colapsó junto. De cualquier manera, lo que sorprende a Wickham ahora no es por oponerse a las creencias de Pitt. El rey Eugene está al mismo nivel que Napoleón. Sí. Una vez fue solo un niño, pero ya no. Tampoco es un simple joven. ¿No es el rey de España? Tan pronto como se convirtió en rey, empezó con la disolución del Estado. Aunque lo contendrá con su autoridad en esta generación, en generaciones futuras habrá alboroto por independizarse por todos lados. Como Irlanda en nuestro Reino Unido. Wickham no siente una gran amenaza respecto a Eugene. Especialmente las medidas que efectivamente dividen España son decisivas. Los nobles españoles estarán contentos porque recuperan el poder real, los plebeyos estarán contentos porque los impuestos bajan, los clérigos aunque se les quita la jurisdicción judicial estarán contentos porque detuvieron la fiebre antirreligiosa de la Gran Revolución. Pero el camino del debilitamiento del poder real y el Estado centralizado es inevitable. Naturalmente, existe alta posibilidad de que la Marina, que requiere enormes cantidades de dinero, tome el camino cuesta abajo. Por muy rey que sea gobernando un imperio colonial gigantesco, ¿de qué sirve si los recursos movilizables son pocos? Sin embargo, Pitt negó con la cabeza. Si Eugene se convirtiera en príncipe heredero del imperio francés, no importaría. Ni para él ni para los estados constituyentes del antiguo reino de España. Wickham abrió mucho los ojos. ¿Qué quiere decir con eso? Así fue el antiguo Sacro Imperio Romano. El emperador tenía territorios fuera del reino alemán, territorios de Hungría o Bohemia. Basándose en esa fuerza controló a los príncipes que no dominaba. No estoy discutiendo historia, ¿quién se convierte en príncipe heredero? La amenaza que ve Pitt es simple. ¿España se debilita? Entonces será mucho más fácil para Francia controlar España. ¿Qué pasaría si con la fuerza del imperio centralizado, Francia, se apoderara efectivamente de todos los territorios coloniales españoles? Aparecería una zona económica gigantesca superior a Gran Bretaña, que controla el país más rico del mundo, el antiguo imperio mughal. Es una amenaza incomparable con Nueva Francia de solo unos 300.000 habitantes, o Egipto que tiene 8 millones de habitantes pero es atrasado. Sin embargo, Wickham parece sorprendido por otro aspecto. Apoyándose en su bastón, Pitt chasqueó la lengua y dijo. Eugene Bonaparte. Legalmente es claramente hijo de Napoleón. Además, Francia mantiene formalmente la apariencia de imperio ciudadano, así que no es imposible. Hasta ahora Wickham naturalmente pensó que Napoleón haría sucesión hereditaria a su hijo biológico. De hecho, para los británicos es natural. Actualmente es el siglo XIX, la monarquía es el sistema de dominación universal del mundo. La monarquía se basa en la sucesión consanguínea, y naturalmente los hijos adoptivos sin una gota de sangre son excluidos de la estructura sucesoria. Incluso Eugene no es yerno de la familia Bonaparte. Sin embargo, Pitt se fijó en la ley misma en la que se basa el actual imperio francés. La constitución del imperio francés elige al emperador por voto popular. Los votantes son casi todos los hombres adultos, y no especifica sobre los candidatos elegibles. Sin embargo, es claro que prácticamente los hijos o parientes de Napoleón se convertirán en candidatos elegibles. Porque el imperio francés se basa en el modelo del imperio romano. Esto proviene de que la Revolución Francesa originalmente se basó en el modelo de las repúblicas griega y romana, y Napoleón y los bonapartistas argumentaron así. Al final, así como la República griega se arruinó y Roma también se convirtió en imperio, el imperio es inevitable de la revolución. Desde la perspectiva de la historia original es sofisma, pero a principios del siglo XIX no era necesariamente así.
Porque excepto Francia, los Países Bajos, y extrañamente Venecia, todos los países eran monarquías. Pero este argumento tiene una laguna. Resulta que el Imperio Romano no fue un imperio que continuó con sucesión consanguínea de linaje real único. Fue un imperio donde la llamada sucesión adoptiva ocurrió frecuentemente. Entonces, ¿Su Excelencia piensa volar primero al rey Eugene? Cuando Wickham, que por un momento recordaba la historia romana que había aprendido de su tutor en la infancia, preguntó, Pitt agitó la mano. Si pensara que voy a vivir mucho lo habría hecho. Cof, cof, cof. Su Excelencia. Rápido, un médico. No, está bien. Como recibo diagnóstico del médico personal todos los días, no hay necesidad de hacer escándalo. Señor Wickham. Pitt, que había estado tosiendo secamente, dijo con rostro pálido. Separar la relación entre Eugene y Napoleón es algo simple. Solo hay que seguir incitando a las fuerzas de la alianza antifrancesa que fallaron esta vez. ¿Por qué no continúa? Toma demasiado tiempo. Si Eugene no hubiera sido rey de España, o si hubiera mostrado movimientos para independizar España sería simple. Pero es rey de España y se mantiene consistentemente con políticas de división. Si Eugene hubiera tomado la llamada línea independiente sería simple. Originalmente en la historia original, los parientes que Napoleón nombró como reyes de estados vasallos todos intentan independizarse. Desde Luis, rey de los Países Bajos, José, rey de España, Murat, rey de Nápoles, hasta Elisa, gran duquesa de Toscana, todos se obsesionaron con sus propios intereses nacionales independientes de Francia. Sin embargo, Eugene más bien está dispersando la fuerza unificada de España. Por el contrario, si la posición de Eugene fuera simplemente virrey francés, sería fácil hacerlo caer por intrigas. Pero mientras sea monarca de unión personal del antiguo reino español independiente, incluso si alguien lo engaña con palabras dulces, es difícil para Napoleón derrocar a Eugene. Más bien, dada la característica del antiguo reino español que se convirtió en unión personal, si Eugene cae existe incluso el temor de que cada país se independice arbitrariamente y se convierta en sistema antifrancés. Pitt vio que tales operaciones serían difíciles hasta que él muera. Por eso, hay que preparar un método más rápido y efectivo. Wickham sostuvo el cuerpo de Pitt y frunció el ceño. ¿Qué es eso? Yo también he trabajado en agencias de operaciones por bastante tiempo, pero no veo una estrategia precisa. ¿No te dije antes? No hay más remedio que Napoleón se autodestruya. Para una solución rápida. ¿Acaso hay que envenenar la comida que come Napoleón? Cuando Wickham preguntó en broma, Pitt se rió a carcajadas. Ja ja ja. Eso tampoco está mal. Pero hay un método más fácil que eso. Atraerlo a Rusia. Pitt, que caminó hacia el escritorio de la sala de reuniones apoyándose en su bastón, desplegó una carta. SHHH. Wickham examinó la carta que había estado firmemente sellada y puso expresión interesada. Esta es una carta personal del vizconde Castlereagh. Como sabes, ahora estamos en guerra con Rusia. Bueno, las luchas reales solo ocurren en Canadá. ¿Eso aún no ha terminado? Fox terminó la guerra con América el año pasado. Que Fox llegara al poder no fue completamente malo para Gran Bretaña. De cualquier manera, fue Fox quien terminó de una vez la guerra con América que Pitt estaba peleando obstinadamente. Pero la colonia británica del nuevo continente, Canadá, aún estaba en guerra. Porque nominalmente nunca se firmó un tratado de paz con Francia, y el ejército de Nueva Francia liderado por de Sykes ocupó Quebec poniendo a Rusia al frente. Pitt respondió con cinismo. Debería llamarse Guerra Fría, ¿verdad? De cualquier manera, por eso Castlereagh está sufriendo en Hannover. En una situación donde no sabe cuándo el ejército francés atacará. Por el contrario, Hannover fue devuelto a Gran Bretaña por Francia a cambio de no tocar los barcos civiles franceses. Por supuesto, este acuerdo es extraoficial, así que puede romperse en cualquier momento. Significa que tanto los barcos civiles franceses como Hannover, territorio del rey británico, pueden ser atacados mutuamente en cualquier momento. El vizconde Castlereagh había estado continuando operaciones diplomáticas hacia el continente europeo bajo tales malas condiciones. De repente los ojos de Pitt se dirigieron al globo terráqueo. Pero finalmente parece haber dado resultados. Dicen que el zar del Imperio ruso comenzará la invasión de India. ¿Eh?
No, eso es una emergencia, ¿verdad? Vaya, no sabías por qué lo estaba impulsando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es intencional. Mirando la parte más grande del globo terráqueo, el territorio del Imperio ruso, Pitt sonrió extrañamente. Entonces, ¿a quién sería bueno enviar al príncipe heredero? Es una sonrisa esperando noticias de la guerra civil originada en Rusia que pronto comenzará. El ministro de Relaciones Exteriores Granville abrió mucho los ojos viendo a su primo primer ministro de 3 términos recién nombrado. ¿Me está diciendo que vaya a Constantinopla? Tosiendo ligeramente, Pitt asintió. Así es. Granville, mi primo y ministro de Relaciones Exteriores. No me llame tan grandiosamente. Entiendo enviar a Castlereagh a Rusia. Pero, ¿cuál es la razón por la que tengo que ir hasta esa lejana Constantinopla? Especialmente, el Mediterráneo es actualmente prácticamente el mar de Francia. Por eso, tienes que ir tú. Solo así podrás mover al sultán. Actualmente, el Mediterráneo es un mar muy peligroso para Gran Bretaña. Originalmente en la historia original, nada menos que Nelson establece el Mediterráneo como el mar de Gran Bretaña. Porque gana en Malta, Alejandría, y sobre todo en Trafalgar, destruyendo completamente toda la flota mediterránea francesa. Sin embargo, actualmente no hay Nelson, y almirantes como Sidney que podrían reemplazarlo están generalmente en el área del Atlántico. Por eso es un poco peligroso para el ministro de Relaciones Exteriores británico ir secretamente como enviado especial. Pero Pitt tampoco envía a Granville para matarlo. Es porque entre las figuras importantes que pueden persuadir al sultán, solo hay Granville como persona de Pitt. Incita a Constantinopla para que ataque a Rusia. Granville parpadeó ante la historia inesperada. ¿Rusia, no Francia? No puedes ir solo y expulsar a las tropas estacionadas francesas, ¿verdad? Pero puedes incitar al sultán para que ataque a Rusia. Bueno. Parece que Francia era aliada de Rusia. Hacer que el Imperio Otomano ataque a Rusia no es algo difícil. De cualquier manera, la historia de los dos imperios luchando alrededor del Mar Negro ya supera los 100 años. Pero, ¿no está Marceau controlando al sultán en Constantinopla? Pero Pitt sonrió ampliamente y lanzó una historia inesperada. Granville, cuando llegues, probablemente el emperador francés estará considerando enviar tropas a Rusia. Tú solo avivarás esa atmósfera. Por un momento, Granville se sorprendió y preguntó de nuevo. ¿Cómo es eso posible? Porque no podía ni imaginar qué gran estrategia estaba tramando Pitt. Por supuesto, Pitt está en una situación de apostar en cierto sentido. Porque el imperio ruso se dividirá en dos y luchará. Con el último enviado especial que enviaría frente a él, Pitt terminó su explicación. Este enviado especial no tiene alto rango, pero es un diplomático sensible. En la historia original es el hombre que se bate a duelo con Castlereagh. George Canning inclinó la cabeza. Su excelencia el primer ministro, la estrategia que mencionó tiene dos problemas. Parece que Castlereagh no informó adecuadamente. Dígalo. Señor Canning. Por muy loco que esté por la guerra el emperador francés, Rusia es lejana, vasta y fría. Pero, ¿va a invadir esta aliada evidente porque estalló una guerra civil? Canning de hecho compite intensamente con Castlereagh después de que Pitt muere en la historia original. El primero en ganar es Castlereagh, pero quien finalmente asciende a primer ministro es Canning. Lamentablemente Castlereagh se suicida y Canning muere por exceso de trabajo. El hombre que ahora mismo tiene cara de morir por exceso de trabajo, Pitt, asintió. Por eso tienes que ir tú. A Prusia. ¿Me está diciendo que persuada al rey de Prusia para ayudar a Francia? Entonces Napoleón, loco por la guerra, irá a Rusia. Correcto. Como dijiste, Napoleón está loco por la guerra. Pero habrá muchos espías de la Frete francesa en el continente. Tienes que persuadir al rey de Prusia pensando que esos oídos escuchan. Aún así, el rey Wilhelm debe entender. Canning, que frunció el ceño con cara de no poder entender en absoluto, dijo de nuevo. Está bien. Entonces está el segundo problema. Incluso si el imperio francés ataca a Rusia, ¿cómo atrapamos la nuca de Francia? Ahora Francia ha tomado la hegemonía del continente europeo. Además, no hizo tonterías como el bloqueo continental, no intervino en la guerra civil española y el imperio austríaco fue disuelto.
Incluso si fuera una situación como la historia original, si hubiera alguien que dijera que puede derrocar al imperio francés sería tratado como enfermo mental. Eso es lo que Pete acaba de decir. Sin embargo, Pete aún sonreía ampliamente y miró hacia un rincón de la oficina. Por eso, necesitamos a ese amigo. ¿Tienes una estrategia para aconsejarme? Señor Wellesley. Arthur Wellesley, comandante de las tropas estacionadas en Portugal, dio un paso adelante y dijo. Sí, Su Excelencia el Primer Ministro. Es una estrategia para derrocar a Napoleón. Precisamente, hacer una gran guerra europea. La Gran Guerra Europea. Este es el único método que Pitt planea para derrocar a Napoleón. Capítulo 449. En realidad, Francia está muy en paz. Tim. Bajo las velas del candelabro que brillan profusamente, las copas de cristal chocan entre sí. Aunque el cartel Beauharnais estudia la electricidad con Volta como centro, falta mucho tiempo para que se inventen las bombillas eléctricas. Las luces que iluminan la noche se componen principalmente de dos tipos. Iluminación hecha quemando aceite directamente o solidificándolo, y las lámparas de gas. Sin embargo, las lámparas de gas, creadas por primera vez en Inglaterra en 1792, aún no han causado gran furor en París. En realidad, es porque el cartel Beauharnais, que está a la vanguardia en la introducción de nuevas tecnologías, no muestra mucho interés en las lámparas de gas. Además, las clases adineradas naturalmente prefieren las velas aromáticas a las malolientes lámparas de gas. Bebiendo el vino que se agitaba, Albert Permón, el anfitrión de la fiesta de hoy, gritó. Ja ja ja. Otro día maravilloso. Vamos, escuchemos la música. Tan pronto como terminó de hablar, el cuarteto comenzó a tocar. Las personas comenzaron a bailar alegremente mientras escuchaban la interpretación. Permón miró a su alrededor con satisfacción. Han pasado 6 meses desde que regresó cruzando el Atlántico desde las tierras lejanas del nuevo continente. Ahora Permón no es un pionero del nuevo continente, sino un exitoso comerciante de París. Monsieur Permón, ¿ha pasado mucho tiempo? ¿Dice que tiene algo que mostrarme? Al ver a la voluptuosa dama noble que de repente se acercó y lo saludó familiarmente, se sintió aún más seguro. ¿No era acaso una mujer famosa por tratar solo con la élite en los círculos sociales parisinos? Hacia esta dama noble que una vez compartió cama con Hipólite, Permón chasqueó los dedos para hacer que un sirviente trajera algo. Ha pasado tiempo desde que nos vimos. Madame de Estal. Mire, esto es muselina de la India. ¿Qué le parece? Realmente suave, ¿verdad? Oh my. Monsieur Permón, para alguien que viene del nuevo continente, comienza mostrando productos de la India, ¿no? Lamentablemente, los productos de Nueva Francia aún no son populares en París. Fueron muy bien recibidos en Madrid. Jaja. La India, es decir, el subcontinente indio, es fácil pensar que es una colonia británica. Por supuesto, es cierto que tomaron el sur de la India con el largo ataque de la Compañía de las Indias Orientales, especialmente con la brillante actuación de Arthur Wellesley. Sin embargo, las principales regiones de la India, la meseta del Deccan y el noroeste, siguen resistiendo bajo el nombre de la Confederación Maratha. Así que es una situación donde las fuerzas británicas del sureste y los marathas del noroeste se mantienen en jaque mutuamente. Esta estructura se desmorona en 1818 en la historia original. Naturalmente existían productos comerciales indios que no dependían de Inglaterra, pero como Inglaterra controlaba el Océano Índico, principalmente llegaban a través de Egipto. Egipto es precisamente donde Francia está en pleno establecimiento de colonias. Además, Permón era una persona que comerciaba en el Mediterráneo Oriental con Chipre como centro, por lo que naturalmente tenía redes comerciales en esa región también. Esta es la razón por la que llamó a Madame de Estal, la dama principal de los círculos sociales parisinos, para mostrarle específicamente textiles de algodón indios. Pero Madame de Estal parecía tener más interés en otro tema, y preguntó sonriendo alegremente. Hablando de eso, ¿es cierto que su hermana se va a casar con el mariscal Junot? Ante la mención de su hermana, es decir, Laure Permón, Permón tosió. Ejem. Madame de Estal, eso no es algo de lo que se pueda hablar a la ligera, ¿no? El mariscal Junot aún no ha hecho su propuesta. No sé cuándo celebrarán la boda. ¿Seguirá a su señor, el rey Eugene?
¿No fue hace ya 6 años que Mademoiselle Laure fue al nuevo continente siendo soltera? Estrictamente hablando, vino siguiéndome. Bueno, ahora ha regresado a Europa para servir a su majestad la reina de España. Jaja. A Permón, que parecía incómodo desviando la conversación, Madame de Staël le guiñó el ojo. ¿Por qué regresó usted, Monsieur Permón, que ya había construido una gran fortuna y negocios en el nuevo continente? Creo que fue por el problema matrimonial de su hermana. En realidad, está medio en lo cierto. Permón siguió a Eugene en la expedición oriental y luego en la colonización del nuevo continente. Gracias a eso, Permón, que era solo un comerciante de suministros militares, ahora se había convertido en un gran comerciante en el nuevo continente. Por supuesto, comparado con el cartel Beauharnais o la casa comercial DuPont que le hace competencia, es mucho más pequeño, pero sin duda es inmensamente rico como individuo. Pero el hecho de que viniera a París en este momento se debe al problema matrimonial de Laure que lentamente se está discutiendo en la familia. Sin embargo, si se lo admitiera a Madame de Staël, seguramente el rumor se extendería por todo París. Cuando Laure ya tiene los rumores maliciosos, o la verdad, de que comparte cama con Junot siendo soltera, no sería bueno que se destacara más. Permón chasqueó los dedos ligeramente para hacer que retiraran la muselina y sonrió. Madame de Staël, en lugar de esas conversaciones aburridas, ¿qué le parece esto? Pronto se abrirá Suez. ¿Eh? ¿Qué es eso? El Gran Canal de Egipto. Un nuevo camino que conecta el Mediterráneo con el Océano Índico. En la bandeja que el sirviente trajo nuevamente había un mapa. Originalmente, el negocio de la casa comercial Permón tiene sus raíces en el Mediterráneo Oriental. Naturalmente, esto sería razón suficiente para que yo regresara al país, ¿no? Madame de Staël no es simplemente una conectora de los círculos sociales. De hecho, incluso el general Kleber, que todavía permanece en Egipto, fue una vez amante de Madame de Staël. Además, resulta que desde que el gran maestro Lafayette se fue a Nueva Francia, ella es la responsable de manejar la masonería francesa. Pero la masonería, desde su origen inglés, considera la antigua civilización egipcia como su comienzo. Madame de Staël, que mostró interés ante la mención de Egipto, entrecerró los ojos. Así que por eso trajo tanta muselina india. Por supuesto, en realidad esto llegó por tierra. Es una especie de artículo simbólico. Siendo tan delgado, seguramente les gustará a las mujeres. Viendo la tela de muselina que seguramente sería adquirida en grandes cantidades en el futuro, Madame de Staël asintió. Pronto contactaré con Mode con quien comercio. Es decir, las tiendas de moda que comenzaron en esta época, o sea boutiques. Por supuesto, también tiene conexiones comerciales del lado del cartel Beauharnais centrado en Rose Bertin. Pero ahora que Permón está llevando a cabo negocios independientes, necesita nuevas conexiones comerciales. Permón, ocultando su emoción, besó el dorso de la mano de Madame de Staël. Todas las ganancias de la primera muselina que llegue serán suyas, Madame. Como si celebrara el nuevo negocio, la interpretación del cuarteto se intensificaba apasionadamente. Tin, 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 tin. Por supuesto, la cama de Madame de Staël esta noche también podría ser así. Naturalmente, no todos en París solo disfrutan de fiestas. Muy bien, estudiantes. La clase de hoy termina aquí. No se desvíen por otros caminos, vayan directamente a casa. Este lugar es el convento de Pentemont, donde una vez se quedaron la emperatriz Josefina y la princesa Hortense. Sin embargo, ahora que el convento cerró durante la tormenta de la Revolución, en su lugar se estableció una escuela para niñas. Como originalmente era una institución donde las mujeres entraban a recibir educación, no es una decisión extraña. Incluso ahora que el Papa y el Emperador han firmado un concordato y cada iglesia recibe cierta compensación, este lugar sigue siendo una escuela. Como es una escuela, las estudiantes salieron corriendo tan pronto como terminó la clase. Tap tap tap. Viendo a las estudiantes correr alegremente, la directora de la escuela para niñas Pentemont, Madame Campan, suspiró. Ay, las niñas realmente hacen mucho ruido. Todavía se dedica con empeño a la educación. Madame Campan. Oh my. Rose Bertin. Madame Campan se sorprendió al volverse hacia la elegante dama visitante y corrió hacia ella. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Parece que nos vemos después de 10 años. Madame Campan es precisamente la mujer que fue dama de honor de Marie Antoinette. Continuó cuidando a Antoinette incluso después de la revolución, pero recientemente, como las doncellas de Antoinette han aumentado, tiene menos que hacer. Por eso está administrando en grande la escuela para niñas que había estado operando pequeñamente con la ayuda de Marie desde antes. Originalmente en la historia real, Eugene y Hortense también asistieron a la escuela que abre Madame Campan. Por el contrario, Madame Bertin, quien regresó al negocio de la moda desde justo después de la revolución, tomó las manos de Madame Campan con cara de disculpa. Lo siento. Incluso estando en París, no pude encontrar tiempo para venir a verte. Jeje, yo soy quien sirve a su majestad la reina, así que no deberías venir. Podrías morir si te descubren los jacobinos que odian a los Borbones. Pero no es que no haya comerciado con la princesa. Ah, ahora es reina, ¿verdad? Madame Bertin dijo haciendo aspavientos. Como pronto va a nacer el bebé, también recibí el encargo de diseñar los pañales para envolver al bebé. Madame Campan asintió emocionada. Ya ha pasado tanto tiempo. Aunque dicen que pronto su majestad la reina también debe ir a Madrid, no, hasta Sevilla. ¿Dijeron que no pudo participar en la boda? En ese momento no se podía evitar. Era tiempo de guerra. Pero esta vez parece que su majestad el rey de España también se lo pidió a su majestad el emperador. De repente Madame Campan habló con cara nostálgica. Realmente parece que fue ayer cuando era un paje. Cuando creció tanto para convertirse en rey. Madame Campan recuerda no solo cuando Marie era princesa, sino también cuando Eugene era paje. También recuerda vívidamente como si fuera ayer cuando Eugene arriesgó su vida para salvar a Antoinette del juicio. Aunque en ese momento el vigoroso Desbois murió ya ha pasado tanto tiempo que su cachorro hijo está correteando. Madame Bertin, que estaba recordando sentimientos un poco diferentes, a Eugene quien la llamó justo después de la campaña de Italia, sacudió la cabeza vigorosamente. Ah, mira qué cabeza la mía. No vine para esto, sino porque hay una persona que debe conocer junto conmigo antes de que su majestad la reina se vaya. ¿Eh? Por supuesto que estoy a cargo de todos los asuntos domésticos de su majestad la reina. Pero no puedes ir a verla directamente. A estas alturas me da mucha pena ir a verla yo sola. De repente, una mujer con belleza radiante entró por la puerta de la escuela. Ha pasado mucho tiempo, Madame Campan. Instantáneamente, Madame Campan se sorprendió y corrió de nuevo. Dije. Oh my, que hayas regresado viva. ¿Dónde habías estado? Vagando por Inglaterra, Suiza y Rusia. No pasé hambre. Después de todo, había quienes compraban mis pinturas. ¿Cómo regresaste? Cuando escuché que Madame de Polignac había muerto, pensé que tú también habrías muerto. Elizabeth Vigée Lebrun. Precisamente la mejor pintora mujer de fines del siglo XVIII, criada por Marie Antoinette. Sin embargo, debido a su belleza excepcional, abundaban los rumores de que fue seleccionada por su apariencia. En realidad, Madame de Polignac, quien una vez fue dama de honor desplazando a Madame Campan, realmente fue seleccionada por su apariencia, así que no sería un rumor completamente sin fundamento. Vigée Lebrun, que aún conserva su belleza radiante, respondió derramando lágrimas. Se emitió el decreto de amnistía de su majestad el emperador. Ahora, realmente parece que llega a la paz. Hubiera sido bueno que Madame de Polignac también hubiera venido. Las tres mujeres reunidas aquí recuerdan el espléndido palacio de Versalles, antes de que ocurriera la revolución. Aunque detrás estaban las lágrimas de sangre de los ciudadanos, para ellas fue la época más feliz de sus vidas. Pero el siglo es el XIX. Madame Campan, quien una vez fue dama de honor de la corte pero ahora enseña a los niños de la era revolucionaria, sonrió. Eso es cierto. Las niñas andan con esa ropa tan atrevida. Oiga, estudiante. No puede usar esa ropa. Como directora de escuela para niñas que regula la ropa semitransparente, corriendo con pasos muy enérgicos. Al mismo tiempo, en medio del río Sena se eleva humo densamente. Pip pip, puau. Aunque es un barco bastante pequeño, claramente está avanzando expulsando vapor. No es muy rápido, pero atrae la atención de las personas por no ser de propulsión humana. El emperador Napoleón, sonriendo satisfecho, volteó la cabeza y preguntó.
Oh, así que eso es lo que llaman barco de vapor. Lucien. Lucien Bonaparte, quien acaba de regresar al país desde Nueva Francia, habló con actitud solemne. Correcto, hermano. Llámame Su Majestad el Emperador. Soy ciudadano americano, así que no hay razón para eso. Si no fuera por la solicitud de Eugene, ni siquiera habría venido. Napoleón miró con desagrado a Lucien, quien se comportaba muy rígidamente. Sin embargo, pensándolo bien, solo por no hacer movimientos antinapoleónicos, Lucien ya se había contenido mucho. De cualquier manera, originalmente Lucien era un jacobino genuino, tanto que incluso cambió su nombre a Brutus. Ignorando la cara de Napoleón que se contenía con fuerza, Lucien volteó la cabeza y presentó. Aquí, Monsieur Fulton hizo ese barco. Originalmente hay barcos de vapor más grandes en Nueva Francia, pero como es difícil cruzar el bloqueo marítimo británico, trajimos solo cosas pequeñas por rutas indirectas. Por rutas indirectas, te refieres a las rutas españolas. También es la ruta por la que vine a Francia. Monsieur Fulton, por favor explique. Entonces Fulton, quien había estado esperando al lado, se adelantó y comenzó a explicar en francés fluido. Básicamente es el motor de vapor que ya se ha introducido en Francia. Quemando carbón, mueve el barco con la fuerza del vapor en lugar de fuerza humana. Sorprendente. En el nuevo continente ya se han introducido considerablemente los automóviles de vapor. Además, también se están construyendo Iron Road, o sea ferrocarriles. Por supuesto, bajo mi liderazgo. Aunque es una actitud algo presumida, de hecho tiene razón para estarlo. Originalmente en la historia real, la introducción del ferrocarril es en 1814, logro de George Stephenson de Inglaterra. Pero aún no ha terminado 1809, y que se esté estableciendo ferrocarril en Estados Unidos no podía ser sino un evento sorprendente. Por supuesto, Napoleón no sabía qué era eso y ladeó la cabeza. ¿Qué es eso, Fulton? Entonces Lucien se adelantó. De aquí en adelante yo le explicaré, hermano. Es un problema del que quería hablarle sin falta en Francia antes de regresar a Nueva Francia. En ese momento, la máquina del barco de vapor volvió a expulsar humo. CHK, puuu. Marzo de 1809. Fue el día en que Napoleón escuchó un sermón sobre el ferrocarril, el hijo favorito de la revolución industrial. Extrañamente, del exrevolucionario que se había convertido en devoto del motor de vapor, Lucien. Capítulo 450. La paz no es necesariamente sinónimo de tranquilidad. Crash. Víctor, un hombre que se parecía exactamente al jefe de Estado Mayor Berthier, temblaba de rabia. De hecho, como es el hermano menor del jefe de Estado Mayor Louis Alexandre Berthier, es natural. Había corrido al frente de batalla y participado en las principales batallas que luchó Napoleón, era un valiente veterano de guerra con un corazón fuerte que no se sorprendía por cualquier cosa. Sin embargo, en este momento estaba temblando de ira al punto de romper una costosa vajilla de porcelana que venía del oriente. De repente, Víctor Leopold Berthier señaló la cama y gritó. ¿Cómo? Lasalle, ¿cómo es que estás en mi cama? En realidad, no solo está Lasalle. Justo al lado está su esposa Josépine. Mientras que Josépine es el apodo cariñoso que en la historia original le puso Napoleón y actualmente Eugene a la emperatriz Josefina, esta Josépine es el nombre real de la señora. Sorprendida, se cubrió con las sábanas pero su cuerpo desnudo quedó expuesto descaradamente. Envolviendo a Josépine, Lasalle sonrió burlonamente. Esto es un malentendido. General Víctor Leopold Berthier. ¿Un malentendido? ¿Un malentendido? ¿Un malentendido? Así es. Yo solo estaba consolando a la señora. Dicen que últimamente está deprimida. Naturalmente, como Lasalle también estaba desnudo, debió haber sido un consuelo muy ardiente. Clic. En un instante, Víctor cargó la pistola que llevaba en la cintura. Gracias al arduo trabajo de la armería Poli últimamente, las pistolas de fulminante de retrocarga más modernas las lleva cualquiera con rango de general. Sin embargo, como no es muy buen tirador, el cañón tiembla. Víctor apretó los dientes y gritó. Sí. Desde hace tiempo la forma en que mi esposa Josépine te miraba no era normal. Eso es un pequeño malentendido. En realidad, yo conocí primero a la esposa del general. Solo que mientras yo andaba ocupado viajando por el extranjero, el general se casó con ella primero.
Jaja. Realmente esa lengua tuya no se detiene nunca. Por supuesto, las palabras de Lasalle no son mentira. Originalmente en la historia real, Lasalle también conoció primero a la esposa de Víctor en la campaña de Italia. Sin embargo, Lasalle era un aventurero que recorrió Europa, Egipto, Nueva Francia y España. Por el contrario, la señora Josépine se quedó en Francia, así que Víctor Bertier se casó primero. En la historia original habría terminado divorciándose hace tiempo, pero ahora Lasalle se encontró demasiado tarde después de haber ido hasta Nueva Francia. Tendré que matarte para que te detengas. Aún así, Víctor furioso apretó el gatillo con un grito. ¡Bang! El cañón ya estaba apuntando hacia arriba. Lasalle había corrido con reflejos rápidos y lo había agarrado. La imagen del desnudo Lasalle y Víctor vestido de uniforme enredados era bastante obscena. GRRR. General Bertier. Cálmese. Si simplemente se divorcia, eso es todo, ¿no? ¿Qué? Si fueras tú, ¿dejarías pasar que tu esposa ande con un sinvergüenza? Pero Lasalle le susurró al oído de Víctor con una voz que solo sonaría dulce a las mujeres. Aquí, si se divorcia y me cede a su esposa, haré la vista gorda al hecho de que anda con la esposa del diputado Guillaume de Bonnement. Guillaume de Bonnement no es muy famoso en la posteridad. Sin embargo, era un abogado prominente de París que participó en los Estados Generales desde el inicio de la Revolución. También era un hombre que había entrado como diputado en la Cámara de los Nobles creada por Napoleón, comúnmente llamada Senado. En la historia original, Víctor, el hombre descubierto en adulterio con la señora Bonnement con quien se habría casado hace tiempo, esta vez tembló en sentido opuesto. ¿Es chantaje? No, es una propuesta. Por supuesto, también le daré una compensación adecuada. En realidad, resulta que soy accionista del Gran Canal de Suez. ¿Qué? ¿Suez? En el momento en que Víctor abrió mucho los ojos, Lasalle sonrió maliciosamente. Así es. Finalmente se abrió esta vez, y pronto llegarán las primeras ganancias. 500.000 francos, ¿qué le parece como compensación? La apertura del canal de Suez, lo que Eugene había pedido al gobernador general de Egipto, Augereau. En realidad, Eugene tampoco fue con la expectativa de que el canal se abriría en vida. Solo tenía el propósito de engatusar a los egipcios a través del canal. Sin embargo, la seria y competente dupla de Augereau y Clever finalmente logró abrir el canal. Aunque la tecnología era insuficiente, de cualquier manera se había establecido un canal que conecta el Océano Índico con el Mediterráneo, así que comenzaría el comercio por las rutas marítimas de la península arábiga que Inglaterra no podía controlar completamente. Lasalle, que había recibido acciones del Canal de Suez como veterano de la expedición a Egipto, también se iba a convertir en muy rico gracias a eso. Que este hombre adúltero tan deshonesto tuviera éxito, pensando que el mundo era realmente injusto, Víctor rechinar los dientes. Hay una condición más. ¿Cuál? Lárgate de París. Como originalmente eres oficial de la Guardia del Rey Eugene de España, no debe ser algo muy difícil, ¿verdad? Lasalle miró a Josépine y sonrió maliciosamente. De acuerdo, general. Como de cualquier manera pronto tendría que regresar a Madrid o Sevilla, no le importaba. Con Josépine. No solo los franceses cometen adulterio en París. Ja ja ja. Eres muy divertido. Una hermosa rubia resplandeciente se echó a reír. A primera vista, más que francesa, era una belleza nórdica con sangre eslava corriendo densamente por sus venas. El hombre que hablaba frente a ella era el general Conté, el inventor del lápiz. No, mi unidad de globos aerostáticos no es en absoluto una historia divertida. Es una historia de desafío y también de tragedia. En Egipto ya se están realizando experimentos de transporte en globo. Conté, lo que Madame Bagration quiere decir es que dejes de decir tonterías y cuenta otra historia interesante. General en jefe de caballería Murat. Usted debería prestar más atención a mis palabras. El mundo no está hecho solo de cargas de caballería. Se necesitan más globos en la grande armée francesa también. Murat, recientemente nombrado general en jefe de caballería, y Conté, que se convirtió en comandante de la unidad de globos, se miraron fijamente. En realidad, es extremadamente raro que estas dos personas, que no pueden considerarse competidores, se acaloren así. A menos que sea frente a una bella mujer.
La hermosa rubia que sonreía radiante miró a los dos generales y a otros hombres que miraban a los generales con envidia, y preguntó. Entonces, ¿quién me va a escoltar esta noche? ¿Conté? ¿O Murat? Viendo la escena que se desarrollaba en medio de la fiesta, Madame Recamier, la anfitriona de esta fiesta, desvió la mirada. La protagonista de la recepción de hoy es Madame Katerina Skavronska-Bagration. Es sorprendente que dejes que esa mujer se luzca así. Madame Recamier. Pensé que usted era de las que no podía soportar no ser la protagonista. ¿No le gusta más bien al ministro de Relaciones Exteriores? Dicen que esa mujer tiene la correa de Metternich, ¿no? Jeje. Talleyrand, el hombre de mediana edad apoyado en un bastón, negó con la cabeza. Bueno, últimamente dicen que Madame Dorothea von Lieben es el interés de Metternich. Ah, por cierto, Madame Lieben es la esposa del nuevo embajador en Berlín, Christoph von Lieben. Si hubieran venido diplomáticos a este lugar, todos se habrían sorprendido. Primero, la mujer que persiguen Conté y Murat es nada menos que la esposa del general ruso Bagration. Era famosa como una de las bellezas más destacadas de los círculos sociales rusos, pero en realidad odiaba a su esposo Bagration. Por una razón muy simple. A Madame Bagration le parecía que Bagration era feo. Después se fue sola a Europa Occidental con el pretexto de viajar, y ahora se queda en París. En realidad había venido a buscar a Metternich, a quien había conocido en Viena hace tiempo. Actualmente Metternich había sido asignado como embajador del Reino de Hungría en Francia, desempeñando la importante responsabilidad de manejar toda la diplomacia occidental. Sin embargo, también era diligente en asuntos de la cama, así que había llamado a París a su antigua amante, Madame Bagration. Pero los mujeriegos son una raza que no se satisface con una mujer y un hombre. Madame Bagration, embriagada por el muy glamoroso París, andaba buscando a los hombres guapos de París, y el embajador Metternich también estaba jugando con otras amantes. Madame Recamier, la número uno de los círculos sociales parisinos, se cubrió el rostro con un abanico y se rió. Realmente muestra mucho interés en las esposas de los diplomáticos. Señor ministro de Relaciones Exteriores. Entre ellas hay algunas que vendrán a mi dormitorio. Aunque usted no. Dicen que cortejó a la princesa Hortense, ¿fue demasiado lejos? Talleyrand arqueó las cejas y sonrió ampliamente. Como usted lo sabe, debe haber llegado también a oídos de su majestad el emperador. Jeje. ¿No se sorprende? Porque su majestad el emperador me dijo que me daría el rango de gran duque de Benevento. Esta vez fue Madame Recamier quien se sorprendió. Benevento es una región en el sureste del Reino de Nápoles, una ciudad que dominaban las familias nobles de Italia. Sin embargo, ahora es solo una región de Nápoles que se convirtió en república satélite después de extinguirse el linaje. Pero que le dieran el rango de duque a Talleyrand, aunque sea una figura real del gabinete pero que no había logrado méritos militares, no podía sino sorprender. Felicitaciones. Su Alteza el Gran Duque. Su Majestad el Emperador realmente debe necesitarlo mucho. Por el contrario, Talleyrand, como si no estuviera muy orgulloso, respondió tranquilamente. Todavía es evidencia de que necesitan mi poder diplomático para mantener la Confederación del Rin. Para tratar con esos príncipes se necesita un título. También para controlar a esas señoras, a los mariscales y a los diplomáticos. Después de todo, Metternich es la existencia más peligrosa. Hungría, Prusia, Rusia, Dinamarca, Suecia, Portugal. Son los 6 países de Europa donde no llega a la mano del imperio francés. De estos países, después de todo, el más peligroso es la Hungría del rey Carlos. Madame Recamier ladeó la cabeza ante la explicación de Talleyrand. ¿No sería simple eliminarlos a todos? ¿Por qué su majestad los deja en paz? Esto no es algo que diga Madame Recamier por estar ajena a los asuntos políticos. En París, desde la batalla de Austerlitz, era algo que siempre se decía centrado en ambas cámaras, los altos funcionarios y el ejército. ¿No se podría poner ahora a todos los países continentales europeos bajo los pies de Francia, excepto Rusia? Especialmente un país como Hungría. Pero Talleyrand negó con la cabeza. Eso es porque Su Majestad el Emperador teme que la gran revolución se extienda por todo el mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Madame Recamier era aún joven cuando ocurrió la gran revolución. Así que no lo sabría bien.
Talleyrand, que una vez fue un revolucionario jacobino, entrecerró los ojos. Qué tan aterrador es cuando el pueblo se une y se levanta. Su Majestad teme que ocurran levantamientos populares a gran escala en los países que conquistó. También es algo que se experimenta frecuentemente en Nápoles. El hecho de que le diera precisamente un título del reino de Nápoles también podría ser por eso. Con la intención de encargar a Talleyrand la administración cuando Marmont u otro miembro de la familia Bonaparte establezca completamente el reino de Nápoles en el futuro. En realidad, pocos en el gabinete de Napoleón conocen también el terror de la Gran Revolución como Talleyrand. De cualquier manera, otros participantes de la revolución nunca fueron emigrados como Talleyrand. Kiajaja. Entonces, Murat. Hoy eres tú. De repente se escuchó el grito de Madame Bagration desde lejos. Madame Recamier se sorprendió y frunció el ceño. Porque se veía a Murat bailando con cara de éxtasis. Si solo tenemos generales que se dejan llevar tan fácilmente, ciertamente hay razón para temerles. No, eso es una historia un poco diferente. Ah, ¿escuchó? Dicen que Lasalle tuvo un enfrentamiento con el hermano del jefe de Estado Mayor Berthier. No me diga que como el gran canciller Cambaceres rodaron en la cama entre hombres. Cambaceres ocupa el cargo de gran canciller del imperio y es nominalmente el segundo del imperio. Por supuesto, como en realidad el poder real está en Talleyrand, todos lo llaman simplemente el gran canciller que lee las órdenes imperiales en su lugar. Además, resulta que es homosexual, así que era objeto de burla en la sociedad francesa que aún era conservadora. Pero cuando Talleyrand se rió y se volvió, vio a Cambaceres salir apresuradamente como corriendo. Talleyrand parpadeó. ¿Eh? ¡Qué extraño! ¿Por qué Cambaceres sale tan apresuradamente de la fiesta? En un día como hoy, con tantos hombres guapos. Sin embargo, Cambaceres ahora no tiene tiempo para fijarse en hombres guapos. El emperador salió del despacho con cara desagradable y completamente desaliñado. ¿Qué pasa, Cambaceres? Estoy ocupado porque tengo que ir a Fontainebleau. Probablemente debe haber una amante dentro del despacho. Y que tenga que ir al palacio de Fontainebleau también debe ser porque una amante lo está esperando. ¿Será Madame Foures quien está dentro del despacho, o Giuseppina, o quizás Eleonore? Cambaceres sintió un poco de curiosidad, pero como no tenía interés particular en las bellas mujeres, decidió ver primero el asunto. Es un asunto urgente. Su Majestad. ¿Qué? ¿Acaso el barco de vapor que presentó Lucien explotó en el Sena? ¿O de repente el rey de Hungría se volvió loco y declaró la guerra? Si el sultán de Constantinopla nos apuntó con cañones, eso lo trataremos después. Es sobre el problema del zar de Rusia. Napoleón, que se apresuraba a entrar de nuevo al despacho, se detuvo. El zar declaró la invasión de India. Ahora, dicen que el ejército ruso se está concentrando urgentemente hacia el lado del antiguo reino de Georgia. Es una carta del embajador Danton que fue como embajador a Rusia. Napoleón se quedó de pie y frunció el ceño. Cuando Danton pidió ayuda, ¿no le respondí que ahora era difícil? ¿Hace medio año? Parece que el zar tomó una decisión a pesar de eso. Pavel realmente se volvió loco. Se ve por la rendija que alguien dentro del despacho se sorprende. Solo entonces Cambaceres pudo identificar quién era la amante de Napoleón dentro del despacho. Pauline Foures, la esposa del coronel que recientemente había enviado a Nueva Francia. A Cambaceres, que quería bromear que de alguna manera le recordaba al rey David y Betsabé, Napoleón le habló con cara seria. Primero, dile a Eugene que regrese a París de nuevo. El pretexto sería que quiero ver personalmente al nieto. ¿Perdón? Como es un recién nacido que acaba de nacer, no podrá venir. Además, si convoca al rey de España, habrá varios problemas. La política española también podría volverse inestable, y además las naciones extranjeras podrían sentirse amenazadas. Por eso lo llamo. En un instante, los ojos de Napoleón brillaron. Tengo que mostrar que Francia tiene cartas militares que pueden moverse además de mí. Esto es una maniobra de Inglaterra para arrastrarme a Rusia. Aún, el juicio de Napoleón es rápido, preciso y lúcido. Aunque era un emperador que lideraba el paraíso del adulterio. Fin del capítulo 450.